Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, el enigma increíble del último El Dorado, el último que queda por encontrar, o uno de los últimos que queda por encontrar. Le llamaban así, el Dorado de la Antigüedad. Tartesos. El enigma de Tartesos, el misterio de Tartesos. Aquel que jamás se mostrará a los que le busquen. Tartesos, posiblemente el primer gran reino que hubo en nuestra península. La historia de Tartesos es una historia difusa, es una historia difícil de contar. Todavía muy pocos datos. Están aflorando ahora, estos días, estos años. Seguimos descubriendo, seguimos buscando. Pero ¿qué fue Tartesos? ¿Quiénes fueron los tartesios? ¿En qué se basó la cultura tartésica? Esta noche intentaremos contar algo, lo poco que sabemos. Bienvenidos al mundo increíble de Tartesos, ¿acaso la Atlántida? Los griegos ambicionaban conocer Tartesos. Los griegos creían conocer Tartesos. Los griegos hablaron y escribieron sobre Tartesos. Aquella civilización, aquella cultura, moradora del occidente europeo. Debemos remontarnos muchísimos siglos, en los albores de nuestra civilización. Y debemos buscar en el sur de España, en el sur de la península, en esa baja Andalucía, que tantas alegrías está dando a los arqueólogos. Busquemos una fecha en la cronología del mundo. Y aunque son muchas las que se pueden barajar, vamos a fijarnos en ese año 1200 a.C. Aunque según nos contó el gran geógrafo Estrabón, los turdetanos, que se consideraban herederos de los tartesios, manejaban leyes, manejaban escritos, manejaban tradiciones que se remontaban 6.000 años en el tiempo. Por tanto, en ese sentido, debemos pensar en una cultura que nació hace ya casi 8.000 años. Pero eso no lo dijo Estrabón. Otros afirmaron diferentes cuestiones. Otras cuestiones. Sobre los tartesios poco se sabe y mucho se lucubra. Los tartesios bien pudieran haber llegado desde el norte de África. Pero otros afirman que fueron los griegos expulsados de su territorio por aquellos pueblos del mar, aquellos pueblos invasores y piratas. Los griegos, ante el empuje de los piratas del mar, de los hombres del mar, buscaron nuevas aventuras, curtieron el Mediterráneo, buscando territorios que habitar, territorios que conquistar. Y así aquellos griegos expulsados de sus países se afincaron en el sur de la península. Y al parecer fueron los primeros tartesios. Bueno, más tarde Adolf Schulten, del que comentaremos cosas, dijo que los tartesios eran una conjunción de pueblos etruscos y cretenses. ¿Y por qué no pensar que los tartesios eran directamente aborígenes, que eran habitantes autóctonos del territorio? En fin, en la historia de Tartesos todo cabe. Sí que es cierto que sos, el sufijo sos, proviene del Asia Menor. Por tanto, no hay que desestimar la posibilidad griega. Ya veremos que Argantonio, el semilegendario rey de los tartesios, quería mucho a los griegos y mantenía relaciones comerciales con ellos. Pero fijemos la fundación de Tartesos en el año 1200. 1200 a.C., hace 32 siglos. Demasiados siglos, todos ellos cubiertos por el polvo de la historia. Hay quien habla que ya en la Biblia se hablaba de Tartesos. Decían que el gran rey Salomón no pasaba hambre, no pasaba cuidado, porque mantenía una flota permanente, una flota de Tarsis. Y algunos aseguran que esa flota es la que le traía desde Tartesos los mejores manjares, oro, plata, marfil, monos.
Pero los arqueólogos desestiman la posibilidad de que el rey Salomón tuviera contacto con Tartesos. Más bien piensan que Tarsis es simplemente una forma de buque, una forma de barco, un modelo de barco. Sobre todo por los materiales que traían. Por tanto, aquella flota de Tarsis vamos a dejarla a un lado. Vamos a pensar en otras cosas. En ese año 1200 a.C., España era muy rica y floreciente. Había muy pocas minas en el mundo conocido. Estaban las minas de plata de Cerdeña o el oro que se extraía del Atlas. Pero poca cosa más, no se habían descubierto todavía grandes minas. En cambio, en la península ibérica sí. Había estaño, había cobre, había plata, había oro. Una suerte de minerales, una suerte de metales preciosos que iban a procurar exquisitas abundancias a aquellos que se dedicaran a su extracción. Y los habitantes de la Baja Andalucía empezaron a conocer el manejo de los metales y empezaron a conocer acerca de la extracción de los minerales. Y no lo hicieron mal, porque pronto su fama inundó todo el Mediterráneo. Vuelvo a comentar que entonces era lo que se conocía. Y algunos quisieron establecer relaciones comerciales con ellos. Y por supuesto, si hablamos del año 1200 a.C., estamos hablando ya del comercio incipiente que procuraban griegos y fenicios. Nos estamos acercando a la época del gran comercio en el Mediterráneo. Las naves griegas surcaban ese mar, buscando el intercambio. Y los fenicios también. En el año 1100 a.C., los fenicios fundan Cádiz. Y dicen que con el único pretexto de establecer relaciones comerciales con los tartesios. Porque los fenicios llevaban todo el metal hacia Egipto y hacia otros puntos. Y a cambio de ese metal llevaban exquisitas telas. Mercadería que los tartesios agradecían muchísimo. Por tanto, aquella cultura occidental se empezó a orientalizar. De los tartesios ya os digo que sabemos muy poco, lo que nos ha ido dando la arqueología en este último pasado siglo XX. Pero sí que podemos decir que no es una cultura que dejara grandes muestras arquitectónicas. Dicen de los tartesios que habitaban en humildes chozas, pero que esas humildes chozas o cabañas se encontraban llenas de oro, metales preciosos, piedras preciosas, que eran muy cuidadosos con las colecciones que tenían, que les gustaba muchísimo lucir esas joyas y esas telas que venían desde Oriente. Todos querían saber dónde estaba Tartesos, porque Tartesos ¿qué era? ¿Era una cultura? ¿Era una civilización? ¿Era un reino? ¿Era un país? ¿Era una ciudad? La ciudad no se ha encontrado. Todos han barajado diferentes hipótesis sobre dónde estaba asentada Tartesos. Todos quieren saber dónde estaba la ciudad Tartesos, pero es que no se ha encontrado. Por tanto, las últimas tendencias, las últimas opiniones, van en el sentido de hablar de una cultura, de una civilización que posiblemente tendría más de 500 asentamientos, pero sin una capital grande, bella, hermosa, como la describieron los griegos. A no ser que la arqueología nos diga lo contrario en los años futuros. Y ya os digo que los griegos estaban muy empeñados en esta parte del mundo. Hecateo de Mileto ya habló de Tartesos en el siglo VI a.C. Éforo también nos habló de un país. El padre de la historia, el gran Heródoto, nos habló de un centro comercial, un centro para el mercadeo. Y Platón, por supuesto, en sus celebérrimos diálogos, en el Crítias de Platón, se habla de una ciudad más allá de las columnas de Hércules, una ciudad con un gran templo, y en la plaza pública un manantial con dos caños, de uno sale el agua caliente y del otro el agua fría. Y las moradas de aquellos habitantes tienen en sus techos oro como jamás se había visto. Dicen que fue el fundamento para que